Marcos Límenes es un artista que tiene en la pintura, como él mismo señala, su refugio personal. Pero realmente su trayectoria es muy amplia. Podemos destacar sus trabajos en la gráfica, la instalación, la escenografía, la museografía, la escritura, la realización televisiva y la enseñanza. Para este artista, originario de la Ciudad de México, el arte es uno de los pocos territorios libres que la humanidad ha creado, y su natural curiosidad lo ha llevado por los vericuetos de las artes y de la vida. ¿Cómo descubrí mi vocación? Creo que ella me descubrió a mí. Jamás pensé que mi futuro era de artista cuando era niño. Fui inquieto, imaginativo, con tendencia a soñar despierto. Y ya hacia la preparatoria pensé en la escritura más que en el arte. Y empecé a hacer mis primeros intentos, nada serio, solo jugueteos. Y me decidí por la arquitectura. Ingresé a la universidad y era incapaz de hacer ningún trabajo que mereciera más de 2 de calificación según mis maestros, porque calificaban de 2 en 2 y otorgaban 2 puntos a creatividad, 2 puntos a comprensión de la tarea, 2 puntos a la realización, etc. Y por lo menos mis 2 puntos de creatividad siempre los tuve. Los otros no los alcancé. Y una maestra tuvo el tino de hacerme ver de que mi temperamento era artístico. Decía que era incapaz de hacer nada práctico, nada que sirviera como el diseño gráfico o la construcción de un edificio. Entonces me quedó claro de que lo mío era el arte. No tuve grandes habilidades de niño. No era de los niños que le decían, ¡ay, qué bonito dibuja! Ni siquiera ahora me lo dicen, así que por allí no vino. Vino quizá por buscar comprender el mundo a través de una mirada oblicua, de tratar de entender lo que me rodeaba. Y era la única manera para mí accesible. Y antes de que me diera cuenta ya estaba dentro, ya estaba rodeado de amigos que hacían lo mismo. Y fue un mundo que sentí familiar y del que ya no salí y no deseo salir. Sobre su proceso creativo, Marcos Límenes explica que en el momento de crear, de enfrentar una obra nueva, existe un chispazo de inspiración y la disposición para ver de otra manera. Con la visita de las musas. Yo sé que es un concepto romántico, decimonónico, visto en el siglo XX y en el XXI todavía más como medio kitsch, pero traducido, ya haciendo a un lado las coronas de guirnaldas y todas esas cosas, yo creo que uno tiene un chispazo. Es la disposición de ver de otra manera. Hagamos la distinción entre mirar, ver, observar. Para mí ver es esa posibilidad de ir más allá de las apariencias. Entonces, esa visita de las musas no es caprichosa. Uno tiene que estar en disponibilidad. Es como si uno tiende la mesa para que las musas se presenten. Pero esa mesa debe de estar tendida permanentemente. De día y de noche, despierto y dormido. Es un estado de disponibilidad. Y
lo demás ya ocurre en la disciplina en la que uno esté metido. En el caso de la pintura, decías un lienzo en blanco, sí. Yo nunca llego a ese lienzo en blanco con una idea fija en la mente, tengo un chispazo. Y luego se da un diálogo o una batalla con el lienzo y el resultado va a ser producto de ese diálogo, de esa batalla. Estoy convencido de que la pintura conserva hoy, más que nunca, su poder invocatorio y su capacidad de conmover por encima del inmenso mar de imágenes que nos rodea. La disciplina de la pintura es vista hoy día como una forma de expresión anacrónica. Para la mayoría de los artistas contemporáneos ya no tiene sentido aprender a dibujar, cualquiera que sea el tipo de aprendizaje hacia el dibujo, porque no estoy hablando de un dibujo clásico. El dibujo es mucho más que eso. Uno puede acercarse a él de diversas maneras y con diversas técnicas. Y tampoco el conocimiento de los materiales. Simplemente el mundo está ahí afuera como para apropiárselo. Quizá un artista que no utilice la pintura, no utilice pinceles, no utilice un lienzo, ni un lápiz, ni un papel, ni un tronco de madera o bronce o cualquiera de las técnicas tradicionales, igual tiene que estar en ese estado de disposición, igual es artista, no lo voy a negar. Pero este diálogo que requiere de tiempo, como todo buen diálogo, requiere de escuchar, de dejar hablar al otro y de escucharse a sí mismo. Y yo creo que hoy día, en este aceleramiento de la vida, el arte contemporáneo está seducido por dejar la realidad intacta, hacer pasar algo real como artístico sin que nos demos cuenta. Y entonces ahí radica el chispazo para ellos. Para mí todavía tengo que batirme, tengo que ponerme a prueba a mí mismo. De hecho, cuando me preguntan, ¿y qué opinas de este cuadro? ¿Qué opinas de este artista? Respondo, lo primero, al acercarme a un cuadro, es poder leer en esa expresión que el artista mismo se maravilló de lo que hizo, de lo que descubrió allí. Si yo me acerco a un cuadro con alguien que dibuja maravillosamente, que tiene una técnica impecable, pero que ya tenía masticadito lo que va a hacer, con algunas pequeñas variantes, puedo pasar de largo. Actualmente Marcos Límenes conduce y dirige Naturaleza Quieta, donde artistas de un grupo técnico utilizan las herramientas y el lenguaje de la televisión para cruzar sus límites y convertir el movimiento en imagen estática. El cine y la televisión es imagen en movimiento. Y mi pintura siempre ha estado en ese límite, en el límite de lo estático y lo dinámico. La pintura es un instante congelado, sea abstracto, sea figurativo, es un instante congelado dinámico, donde pasa mucho, uno se detiene a ver una imagen estática, pero si la vemos con atención, hay mucha actividad allí dentro. Y
ya que nuestro mundo está poblándose demasiado de imágenes en movimiento, como decía antes, la pintura recobra sentido de mirada profunda, pero digamos ese es otro tema. A mí me interesaba pasarme del otro lado, hacia lo prohibido para un pintor, que era la imagen en movimiento. Y así, también por azar, en algún momento vi un programa de televisión donde se analiza lo que ocurre en un cuadro de algún artista famoso o algún cuadro famoso. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo con artistas contemporáneos? ¿Por qué no hacerlo con nuestros propios interlocutores? Y así surgió la idea de hacer una serie de televisión donde, en vez de trabajar sobre un cuadro ya hecho y tratando de darle vida, de ilustrarlo, hacerlo al revés, de plantear las herramientas de la televisión, un foro, la imagen en movimiento, para que un artista planteara una imagen estática, o sea, invertir los términos. Y de eso trata la serie que estoy haciendo ahora. Nada es igual da nombre a la más reciente exposición de Marcos Límenes. La muestra está integrada por obras que son ensambladas in situ y cada parte está hecha con una técnica diferente. Tiene este título derivado de una exposición que hice hace unos meses en la Ciudad de México, que llevaba por título Nadie puede poder. Y no quise repetir el título de Nadie puede poder, entonces le puse Nada es igual. Son una serie de cuadros de un formato poco común, que es la tabla de Triplay, como viene de 1.22 por 2.44. Es un formato grande y vertical, a su vez conformado por varios tramos. Y cada tramo tiene una imagen independiente, un trabajo independiente, una técnica independiente. Algunos los sopleteo, los quemo, otros uso cera, temple, óleo, acrílico, ensamblaje, le clavo cosas, porque como es sobre madera, la madera me permite trabajarla de muchas maneras. Pensando en las manifestaciones artísticas más antiguas, es que desde hace unos años comencé una serie de cuadros con la idea de formular una plegaria específica en cada uno de ellos. La pintura como un acto de fe. Sobre la marcha, me di cuenta de que mediante el arte se podía intentar llenar el vacío dejado por la incredulidad. Estas plegarias son el recuento de esta batalla. La idea de la plegaria es una plegaria pagana, es una plegaria no religiosa, pero tomando la forma de una plegaria que se eleva al cielo o que desciende a la tierra, es que he buscado darle sentido a la lectura. Entonces se leen de abajo a arriba o de arriba a abajo y se va desdoblando y conectando una imagen con la otra hasta que uno tiene un concepto total, digamos como que estalla la imagen interior. Y al mismo tiempo tengo que cuidar de que la composición funcione como un solo cuadro, es decir, que armonice como un solo cuadro, que tenga un sentido como un solo cuadro, aunque su lectura sea fragmentada. Se complementa con unos dibujos que traje de gran formato,
de 1 metro cuadrado sobre papel en diferentes técnicas de otra serie que se llama Vértigo, y son dibujos que termino en una sola sesión, de ahí el título de Vértigo. Es decir, voy ahora sí que abriendo los oídos, dialogando con este papel de manera muy rápida, a diferencia de las plegarias que me pueden llevar hasta 1 año cada una de ellas, ¿no? La contemplación de estos cuadros requiere de un recorrido de la mirada, pues están compuestos por varios fragmentos, cuya lectura puede ser ascendente o descendente. Así, cada uno cobra sentido una vez que se ha hecho el recorrido visual y su contenido se ha interiorizado. El cuadro al que haces referencia, que contiene a la Ofelia, da inicio a esta serie de cuadros, como la serie de las plegarias y otras series, fragmentadas y bajo esta perspectiva de la que te he comentado. Y ese cuadro lleva por título El mundo es cuadrado, es decir, toda una metáfora del mundo, pensando en Borges también, pero en un rectángulo, es decir, cerrando el círculo que hablábamos del arte contemporáneo y sus asegúnes. De pronto digo, es suficiente reto un rectángulo para tratar de meter todo el mundo allá adentro como para preocuparme de hacer cosas conceptuales, ¿no? Entonces, inicio con la imagen de la Ofelia, del pintor prerrafaelita Millet, que se refiere a su vez a Hamlet, y es la Ofelia recién ahogada, preciosa, entre las flores. Y ya que la tuve allí, otra vez ese fue el chispazo, dije, yo quiero hacer mi Ofelia, como la hizo Millet, la quiero hacer yo. Y después, esa de arriba hacia abajo, simplemente es como un descenso a la nada. El siguiente tramo del cuadro es ya nada más un esqueleto. El siguiente tramo es los gusanos y las hormigas deshaciendo ese cuerpo. Y finalmente todo termina en musgo, en un fragmento de acrílico que dejé a la intemperie para que se llene de moho y tal cual lo he colocado hasta abajo. En rigor, señala Límenes, el asunto de la pintura nunca ha sido la imagen como tal, sino lo que subyace detrás de ella. En esta exposición creativa que desarrolla Límenes hay otra gran pasión además de la pintura, la literatura. En 2008, la editorial Ortega y Ortiz le publicó el libro La Serpiente Roja, uno de sus proyectos más personales. Se puede decir que el artista es de los pioneros en la realización de libros artesanales de autor. Los libros de artista y mi participación en ese tipo de aventuras se remonta a finales de los años 70. Sobre todo para los artistas, pensar en un libro significaba escribir prosa, escribir poesía, y no veíamos otra posibilidad de darle cabida a nuestra creación plástica en un libro. Claro que colaborábamos con jóvenes poetas que tenían también la intención de hacer
sus primeros pininos literarios, y la conjunción de artistas y poetas forzosamente deriva en algún tipo de publicación. Entonces nos juntábamos en el taller de un amigo, de Gabriel Macotela, y juntos fundamos una editorial casera que funcionaba en la cocina de su departamento y se llamaba Ediciones Cocina. Y trabajábamos con un mimeógrafo. Para ustedes tal vez el mimeógrafo es así como una pieza de anticuario, pero a fines de los 70s tomábamos un stencil que vendían en las papelerías y podíamos escribir con las máquinas de teclas, esas que hacían tac, 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 y perforaban los stenciles, o bien los rayábamos con un lápiz, con una pluma, con clavos, con cualquier otro instrumento. Y en el mimeógrafo hacíamos tirajes muy reducidos de hasta 100 ejemplares de libros de poetas, de pura imagen de artistas y proyectos locos de los 70s. Eso fue concretamente lo del libro de artistas. Ahora, por el lado de la ilustración, ha sido, por un lado, la de, digamos, como trabajo profesional. He ilustrado cuentos de algunos escritores, eso sí, ya todo color, y se reproducen por técnicas mecánicas normales de impresión. Y a raíz de una enfermedad que me tomó por sorpresa, como suelen hacer las enfermedades, en el 2003, una enfermedad que duró hasta el 2005, bastante seria, me invitaron a hacer un libro relatando la experiencia de ese padecimiento. Entonces lo hice de manera gráfica y escrita. Terminó siendo un libro grande, a todo color, donde se alternaba la escritura con el dibujo para tratar de entrar al fondo de la experiencia que yo estaba viviendo, porque lo hice mientras tenía esta enfermedad. Y ya me gustó la experiencia, y ahora me he seguido con varios proyectos de publicaciones, donde ya incursiono en la literatura sin tantos tapujos. Si le preguntas a un artista, Sí. ¿qué es el arte? Es una enfermedad, un vicio incurable, por lo tanto una enfermedad.